Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo programa. Mati, ¿cómo estás? Hola Mariano, hola a todos los que están ahí, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo programa que, como les venimos diciendo, ya estamos llegando al fin. Claro. No solo al fin, sino al fin del seminario. Exactamente, no solo al fin de los tiempos, sino que ya estamos ahí en la última recta de este seminario que empezamos hace unos meses sobre Daniel. Así que de corazón queríamos decirles muchísimas gracias por el apoyo, por el acompañamiento, y espero que les haya servido también para seguir aprendiendo un poco más sobre este libro. Pero bueno, le dejamos dar vuelta y vamos al asunto, que hoy toca un tema bastante interesante. Exactamente, vamos a hablar acerca, como ustedes pueden ver en el título, Profecías del fin. La idea en el programa de hoy, normalmente este programa lo hace Rubén, ¿no? Pero hoy sí no está. Decidimos hacer algunas cositas para poder profundizar más, ¿no?, lo que estamos estudiando, y sobre todo también que podamos entender y entrar en un contexto más amplio de lo que estamos estudiando. Ya en el próximo programa sí vamos a ir terminando. No sabemos si quedarán 1 o 2, pero ya falta poco, ¿no? Lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que entender es que la Biblia no está segmentada y no es que una parte no tiene nada que ver con la otra. Claro. Por eso lo que vamos a intentar hacer en el programa de hoy es poner un poquito más en contexto las profecías que hablan del tiempo del fin, Mariano. Exactamente. No solamente nos vamos a quedar con Daniel, sino también vamos a ir a Apocalipsis, bien, inclusive vamos a ir un poquito a Mateo, pero la idea es aplicar las profecías que encontramos en general a un mismo periodo. Bien. En otras palabras, poder estructurar de una manera más fácil, si podemos decir, sí, las profecías que se aplican a cierto determinado tiempo. Buenísimo. Y sobre todo, Mariano, poder entender de que la Biblia es una unidad, ¿no? Exactamente. Y otra cosa importante también, como siempre le decimos, sí, esto no es el estudio de todo lo que se puede sacar de los textos, obvio, no, ni tampoco son todas las profecías que hablan de esto, hay mucho más. No más, nosotros lo que intentamos hacer es seleccionar algunas para darle un orden mejor y quizás poder clarificar un poco más estas profecías que a veces son difíciles de entender. Exactamente, así que también los invitamos a ustedes que puedan buscar, estudiar y seguir estudiando, ¿no?, obviamente, la Biblia y buscar esas profecías que faltan. Pero bien, vamos a ir directamente al primer versículo de este programa, Apocalipsis 7:1, dice así: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y a la pregunta, ¿no?, que estábamos hablando, ¿no?, ¿cuándo es el tiempo del fin? ¿Por qué no llega al fin? ¿Cuándo viene Jesús? ¿No? Si todavía no se desarrollaron por completo los eventos, podríamos decir, que hacen al fin, es porque el Señor sigue protegiendo a su pueblo. Bien. Su pueblo aún no está preparado para el fin, porque dice, después vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, ¿no? Sí. Acá no está hablando de 4 ángeles literales, claro, y solamente 4 ángeles, sino ángeles que están protegiendo el desarrollo, y los 4 puntos cardinales, o los 4 vientos de la tierra, hace alusión a que es la totalidad de la tierra. Claro. Y como ya vimos en la profecía, y no vamos a estudiar en los diferentes, lo vimos en los diferentes programas, esto de soplar viento, los vientos tienen que ver con guerra, claro, sí, ¿no?, con revoluciones, con movimientos políticos que van y que vienen, no luchas. Entonces, si todavía no se desataron todos los eventos del fin, es porque el Señor, en su misericordia, sigue sosteniendo los vientos. El Señor sigue sosteniendo los eventos por amor a vos y por amor a mí. Y a vos también. Ah, menos mal, menos mal. A todos, ¿no? Perfecto. Porque Dios nos ama y Dios está constantemente invitándonos a que nos acerquemos, a que podamos tener una vida de comunión, a que nos preparemos, a que velemos, Mariano, que tengamos una vida consagrada, ¿no? Exactamente. Y muchos confunden, ¿no?, vida consagrada con una vida santa, ¿no? Claro, perfecta. Claro, exactamente. Sí. Cuando en realidad tenemos que empezar a ser cristianos más prácticos, ¿no? Poder llevar el evangelio a todo el mundo no significa solamente con predicar, tiene que ver también con en el diario vivir, exactamente, ¿no?, con sí, mis vecinos, obvio, con el que tengo al lado. Y hablando un poquito acerca del tiempo en el que estamos viviendo, en el programa anterior ya vimos que en 1798 comienza el tiempo del fin, sí, ¿no? ¿Te acordás cuál es el evento que marca
los 1798. ¿Qué es lo que sucede en 1798 que estuvimos estudiando? Fue esto del secuestro del Papa Pío, ¿no? Exactamente, es la herida mortal en la bestia. Y también estaba acompañado, como vimos, la Revolución Francesa y otros movimientos. Que esto pasa en Europa. Exactamente. Pero la Biblia también habla de lo que pasa en este lado del charco, claro, diríamos, ¿no? Sí. O sea, la Biblia habla de todo en general. Entonces, a partir de 1798 en adelante, se empiezan a desatar los eventos que tienen que ver con el fin de la historia. Estas profecías que vamos a estudiar hoy y que vamos a desarrollar van desde 1798 o algunos años atrás, sí, hasta antes de la segunda venida de Cristo. Bien, perfecto. ¿No? Bien. Eso es lo que se denomina, podríamos decir, como el tiempo del fin, ¿no? El tiempo previo a que venga Jesús a buscarnos por segunda vez. Bien. Sí, eso es lo que denominamos como el tiempo del fin. Y Dios, en su amor, no nos deja a oscuras. No, obviamente no. No, Él nos da algunos ejemplos, nos da a través de algunas profecías algunos elementos que tenemos que desarrollar. Y a manera sencilla, ¿no? Podemos ver un gráfico en la pantalla donde el Señor nos invita a que entendamos qué es lo que pasa de 1798 en la tierra y en el cielo. Bien. En el cielo lo describe Daniel 7 y 8 y encontramos como la visión del Hijo del Hombre y la purificación del santuario. Eso lo vamos a ver hoy. Buenísimo. Pero simultáneamente en la tierra también pasan cosas. También pasan cosas, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles son, Mariano? ¿Y qué tenemos? Y tenemos ahí en Apocalipsis 6 el sexto sello, en Apocalipsis 14 el mensaje de los tres ángeles y en Apocalipsis 10 el librito amargo, que también vamos a ver una relación con Daniel 11, 40 al 45 y Mateo 24, 25, que también lo vamos a ver. Exactamente. No vamos a profundizar. No. La idea, como hoy le decíamos, es hacer un pantallazo general, claro, para poder situarnos y para poder generar conciencia del tiempo en el que estamos viviendo. Exactamente. Mariano. Es importante generar conciencia de la realidad. Y como siempre decimos, y los dijimos desde un principio y lo vamos a decir siempre, es que la idea de esto no es ser dar temas que sean alarmistas, de desesperación, sino al contrario, ¿no? De tratar de cimentar en la roca la realidad de nuestras vidas. Exactamente. El tiempo en el que estamos viviendo. Acá no se trata de desesperarnos, sino al contrario, ni ¿no? Mucho menos. Todo mensaje tiene que traer paz al corazón y nos tiene que traer la sensación de seguridad de que Cristo, a pesar de todo el caos, es quien está al control de la historia, ¿no? Bien, vamos a avanzar entonces. El tiempo del fin de 1798 en adelante. Las espectaculares victorias de los ejércitos de Napoleón en Italia pusieron al Papa a merced del gobierno revolucionario francés, quien informó a Bonaparte que la religión romana sería siempre la enemiga irreconciliable de la República y que hay una cosa aún más esencial para alcanzar el fin deseado, y eso es destruir, si es posible, el centro de unidad de la Iglesia romana, y depende de usted, que reúne en su persona las más distinguidas cualidades del general y del hábil político, alcanzar esa meta si lo considera factible. En respuesta a esas instrucciones y por orden de Napoleón, el general Berthier entró en Roma con un ejército francés, proclamó que el régimen político del papado había concluido y llevó al papa prisionero a Francia, donde murió en el exilio. Entonces, para ver más detalles tienen que ir al programa. Exacto. Que ya se estrenó ayer, ¿no? Que está a su disposición en nuestro canal de YouTube, que es donde también los invitamos a que se suscriban, a que le den me gusta para poder seguir creciendo. Y hay algo interesante, ¿no? Esto que estamos estudiando no lo vamos a profundizar porque ya lo vimos, pero sí tenemos que tener en cuenta algo. Esto sucede en Europa. Sí. Pero la historia también se sigue desarrollando en América. Exacto. ¿No? Si nosotros recordamos, ¿qué es lo que pasa el 12 de octubre de 1492? El descubrimiento de América. ¿Correcto? Exactamente, ¿no? Es el día en que Cristóbal Colón completó su viaje a través del Océano Atlántico y llegó al Nuevo Mundo. Esto proféticamente, ¿no? Es la tierra que devora a la mujer. Exacto. Entonces, como ya habíamos dicho, la historia se desarrolla por un lado en Europa, pero también se desarrolla en América. En América, bien. En 1492 se empieza, se descubre
y se empieza una colonización, ¿no? Claro. No vamos a hablar sobre el hecho en sí, ¿no? De que si estuvo bien lo que hicieron o mal lo que hicieron, pero sí entender de que Dios ya había predicho que, podríamos decir, América se iba a anexar al mapa mundial. Claro. Ahora el mundo no es solamente la parte que ya estudiamos, lo que sucede en Europa y Asia, sino que también ahora se anexa a América. ¿Esto qué permitió, Mariano? Bueno, esto permitió que el Mayflower partió el 6 de septiembre de 1620, llegó a América 66 días más tarde. Sus ocupantes fundaron la colonia en Plymouth, en lo que hoy es Massachusetts. ¿Qué es lo que permitió esto? Podríamos decir que los cristianos de ese momento pudieran escapar, ¿no?, de esta persecución. Exactamente. Si nos situamos en el 1620, todavía estamos antes de 1798, claro. Y por lo que nos coloca, según lo que aprendimos ayer, en la Edad Media. Exactamente. En la Edad Media hubo muchas persecuciones a aquellos, podríamos decir, cristianos sinceros. Claro, está bien. Podríamos decir desde un punto de vista cristianos sinceros y de otro punto de vista herejes, ¿no? Sí. Les dio un respiro a esas personas que querían adorar a Dios, basando su fe en las Escrituras y no en lo que le decían. Claro. ¿Podría haber pasado esto si Colón hubiese encontrado un nuevo mundo? Claro, alguien lo hubiese hecho, ¿no? Sí, pero seguramente. Era necesario que estas cosas sucedan y Dios las mantenía, porque Dios sigue mostrándonos que está y estará al control de todo. Entonces, este grupo de personas que deciden huir de Europa para poder adorar a Dios de una manera sincera, ¿no? Vamos a decirlo así, empieza a huir de Europa y llegar a nuevos lugares. Justo un nuevo lugar es lo que hoy conocemos como Norteamérica, claro, ¿no? Los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, en el periodo de estudio de 1798, mientras en Francia había una revolución, sí, mientras en Francia, diríamos, las monarquías eran destronadas, mientras en Francia surgían nuevos movimientos y pensamientos filosóficos, ¿no? Grandes despertares de los grandes pensadores contemporáneos. Exacto. El reavivamiento, ¿no? El renacentismo, todos estos movimientos nuevos. ¿Qué sucedía en América? Claro, del otro lado, ¿no? Y ahora nos vamos a centrar en el programa de hoy. Estas profecías hablan no solamente de lo que sucede en Europa, sino también ahora lo que sucede en América, sobre todo América del Norte, donde es el centro del estudio, ¿no? Buenísimo. Entonces continuamos con la lectura. El tiempo del fin en el Nuevo Mundo. El segundo gran despertar o segundo gran avivamiento de 1790 a 1840 fue una época de inusitado reavivamiento o resurgimiento cristiano protestante durante las primeras décadas del siglo XIX en los Estados Unidos. El segundo gran despertar llevó a un periodo de reforma social en el antebellum y a un énfasis en la salvación por medio de las instituciones. Se intensificó la identificación de la evangelización con causas sociales, lo que caló en la vida estadounidense en terrenos tales como la reforma de prisiones, el abolicionismo y la promoción de la abstinencia. También llevó a que se fundaran muchas universidades, seminarios y sociedades misionales célebres. De manera notable, el segundo gran despertar alteró el clima religioso en las colonias estadounidenses. Se invitó a las personas del común a hacer una conexión personal con Dios en vez de depender de un ministro o sacerdote. Y acá tenemos que entender que mientras Satanás utiliza sus artilugios, claro, ¿no? Sus representantes en la tierra para poder vencer, distorsionar, Dios también utiliza a un pueblo para poder levantar en alto su nombre, ¿no? Y mientras del otro lado teníamos guerras, masacres y todo eso, en este lado del charco tenemos lo que se conoce como el gran despertar o el gran avivamiento cristiano. Tenemos que diferenciar algo, ¿no? Sí. Por un lado tenemos a la Iglesia Católica,
Claro. Y por otro lado tenemos a los protestantes. Ujú. A los protestantes se les dice así porque protestaban en contra de la iglesia. Entonces, Exacto. dentro del grupo de protestantes se encuentran las iglesias evangélicas, Claro. pentecostales, de todo tipo, ¿no? Los adventistas también encontramos ahí, están dentro del grupo de protestantes. Bien. Quiere decir que no acatan las órdenes del Papa, ¿no? Ujú. O que también, como dice al final, ¿no? Hacer una conexión personal con Dios en vez de depender de un ministro o un sacerdote. Bien. ¿Qué es lo que estaba pasando, Mariano, en este periodo? En este periodo se empieza a unificar la religión, Ujú. ¿sí?, con la sociedad. Quiere decir que una persona no le alcanzaba con solamente decir ser cristiano, sino que lo tenía que poner en práctica en su vida cotidiana. Claro. Por eso surgen diferentes elementos Ujú. que hacen que las personas, ¿sí?, quieran reflejar lo que creen en la sociedad. Bien. Y por ejemplo, ahí tenemos algunas instituciones sociales nuevas, ¿no? Claro. La reforma de las prisiones, Ujú. para que sean más humanitarias, Claro. podríamos decir, ¿no? Sí. El abolicionismo, ¿no?, que tiene que ver un poquito más con las creencias, y la promoción de la abstinencia. Quiere decir que la gente dejó de beber, Claro. de fumar, fumar, ¿no?, de ujú. consumir. Entonces, había una especie, o sea, en el ambiente se respiraba el cristianismo por todos lados. Claro. Entonces, en eso Dios estaba preparando el lugar para lo que iba a venir. Ujú. Tenemos que entender que esto empieza a marcar el fin, el comienzo del fin, ¿no? Exactamente, sí. Algunos elementos, algunos movimientos que se despertaron en este periodo Ujú. son los que dicen ahí, Mariano, ¿vos lo querés leer? Sí, este reavivamiento lleva a la necesidad de una reforma. Voluntarismo. Sociedades voluntarias de reforma. Antiesclavismo, guerra, comercio del alcohol, educación pública, mejor trato a los ciegos, sordos, incapacitados mentales, prisioneros, igualdad de los sexos, razas, etc. Una reforma moral y sanitaria. Y la restauracionismo, el rechazo de credos y autoridad del clero. Ningún credo salvo la Biblia. Restaurar la religión del Nuevo Testamento. Entonces, si había en algún lugar donde se tenía que preparar todo para dar un gran clamor, una gran predicación, era acá, Claro, sí. ¿no? Totalmente. Fíjate que en la mente de la sociedad acá no importaba la religión de la persona, se buscaba restaurar, podríamos decir, la religión a la Biblia, Exacto. ¿no? Y al Nuevo Testamento, ¿no? A las enseñanzas que Cristo había dado. Ujú. ¿Y cómo se reflejaba eso? En estos movimientos que se preocupaban por nuestro prójimo, Claro. ¿no? Y acá tenemos como la venta del alcohol, Ujú. en contra de la guerra, en contra de los esclavos, las razas, podríamos decir, los sexos en cuanto a que hoy en día también surge esto, ¿no?, de quién es más importante, Claro. ¿no? De la igualdad entre el hombre y la mujer, o sea, la mujer con la misma autoridad, los Claro. mismos derechos y las mismas opciones de trabajo, ¿no?, que los hombres. Exactamente. Entonces es interesante que ahora en este lugar, en este momento de la historia, en esta situación geográfica, hablando de Norteamérica, Ujú. todo se está dando para que haya una gran predicación, Claro. Sí, sí, sí. ¿no? Proféticamente ya estamos ubicados pronto al tiempo del fin, ¿no? Ujú. Fíjate que se desarrolla de 1790 en adelante. Claro. Estamos hablando de que Cristo podría haber venido, Tranquilamente ¿no? cerca de esa Y fecha. sin embargo hubieron cosas que sucedieron Ujú. que no lo permitieron. Bien. Es apropiado para los diversos movimientos que sucedieron dentro del protestantismo durante los últimos años del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, cuyo objeto fue hacer de la religión un asunto vital y personal, especialmente los grandes movimientos evangélicos y el movimiento adventista de Europa y Estados Unidos, restauraron el espíritu del amor fraternal, destacando la piedad práctica en contraste con las formas vacías de religión. Una fe renovada en la gracia salvadora de Cristo y en la proximidad de su regreso dieron como resultado un espíritu más profundo de fraternidad cristiana que el que había experimentado la Iglesia desde los primeros días de la Reforma.
Y acá hablamos hace un tiempo de Wycliffe, claro, de Hus. Lutero, de Hus, de los valdenses, ¿no? Fíjate cómo se vuelve a este principio, Claro. ¿no? Custodios de las escrituras, ¿no? Exactamente. Custodios de la palabra de Dios, gente que levanta en alto el estandarte de la verdad, que es lo que tenemos que hacer nosotros hoy. Exactamente. ¿no? Tal Somos cual. llamados a que en este tiempo de caos, de miseria, de luchas, de contiendas, levantemos la verdad en alto. Es momento ahora de poder que tenemos para poder proclamar el mensaje que tenemos que dar. No podemos seguir titubeando, no podemos seguir estando ahí indecisos, Claro. ¿no? Sí, Tenemos sí, que tomar un momento de lugar y formar parte en este privilegio que tenemos hoy, que es poder predicar el mensaje, ser partícipes en el plan de salvación. Tal cual. Sigamos leyendo. Juzgando por el número de sermones, libros y folletos con temas proféticos, la primera generación de ciudadanos norteamericanos debe haber vivido bajo la sombra de la segunda venida de Cristo de manera más intensa que cualquier otra generación desde entonces. Esto se encuentra en Nathan Hatch de la Universidad de Notre Dame, Indiana. Otro párrafo ahí: se documenta más de 65 expositores en 4 continentes entre 1800 y 1844 que predijeron que la profecía se cumpliría entre 1843 y 1847. Ahora, todo se daba a que se predique que pasara algo especial en entre 1843 y 1847. Ujú. Que pasa algo especial y es lo que vamos a estudiar y es lo que vamos a profundizar. Bien. Ahora, en este periodo, mientras se desarrolla todo esto, en Apocalipsis encontramos una profecía que tiene que ver con el sexto sello, Sí. ¿no? Ahora, ¿cuál es esta profecía, Mariano? Bien, dice así, Apocalipsis 6, 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y no vamos a estudiar porque hay un programa específico que está en Exacto. nuestro canal que ustedes pueden ir, acceder y ver. Pero sí vamos a fijarnos que en esta profecía encontramos, en el sexto sello, que las potencias de los cielos serán conmovidas. Exactamente. Jesús también lo dijo esto, Sí, ¿no? sí. Y acá podemos ver que la naturaleza habla de que estamos en el tiempo del fin. Sí, totalmente. ¿no? Si nosotros no lo decimos, las rocas y la naturaleza lo va a hablar. Exacto. ¿Y cómo continúa, Mariano, la profecía? En Mateo 24, 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es impresionante cómo se conecta tanto Apocalipsis que escribió Juan con Mateo. Exactamente o casi la misma descripción hacen. Exactamente, ¿no? Yo me imagino a Jesús diciéndole a Juan mientras les revelaba el Apocalipsis: ¿te acordás cuando estábamos en el monte ahí que yo les dije algo? Bueno, anotá con más, te voy a dar más detalles. Detalle, ¿no? ¿no? Sí. Anotá que ahora te voy a dar más detalles. Y van a ser los siguientes. Hay 5 eventos, ¿no? Que separan el tiempo del fin con el día de la ira del Cordero, lo llama acá, que es la segunda venida. Jesús le dice la venida del Hijo del Hombre. El primero es el terremoto ocurrido el 1 de noviembre de 1755, que es el terremoto de Lisboa. Sí. Le volvemos a repetir, nosotros no vamos a dar el detalle de por qué se dicen estos acontecimientos. Para eso tenemos un programa específico donde ustedes pueden acceder a través del siguiente link que va a aparecer ahí en pantalla arriba, Sí. y ustedes pueden acceder para ver el detalle de esto. Luego tenemos el oscurecimiento del sol, que se hizo el 19 de mayo de 1780,
luego la luna como sangre, ¿no? Vimos ahí que iba a haber un terremoto, Sí. el sol no iba a dar su luz, Exacto. la luna tampoco iba a poder estar ahí, en el cielo no se iba a ver, luego una lluvia de estrellas fugaces, el 13 de noviembre de 1833. Lo que vamos a decir es que esto hace alusión a un fenómeno que se llama las Leónidas, Sí. y que ese evento que se dio en esa fecha, en el hemisferio norte, en la zona de Norteamérica específicamente, fue el mayor evento de lluvia de estrellas que se dio hasta el momento y el cual no se va a repetir. Se ¿no? decía que era tanta la cantidad de estrellas que hasta incluso se podía leer el diario en ese momento como Ajá. si fuese de día. Exactamente. Tremendo. Es interesante, ¿no? Entonces, estos son los 4 eventos y el quinto, ¿no? Es ya la venida de Cristo en un futuro no muy lejano. Ahora, entre estos eventos, Mariano, ¿nosotros dónde estamos viviendo? Y yo creería que ya entre la mitad del cuarto y el quinto, porque ya 1833 ya pasó. Ya pasó 1833 y todavía Jesús no vino a la tierra. Exacto. Entonces, estamos ahí en la mitad. la actualidad que es la mitad entre el cuarto evento y el quinto. Ujú. Entonces, en este periodo que nos situamos, entre 1833 y la segunda venida de Jesús, ¿qué es lo que sucede? Exactamente, acá es donde aparecen las 2300 tardes y mañanas. Exactamente. Bien, ahí podemos ver en pantalla el tiempo del fin y 1844. ¿Por qué justo esa fecha es una fecha importante? En Apocalipsis 14 encontrábamos el mensaje de los 3 ángeles. En Daniel 7, la visión del Hijo del Hombre. En Daniel 8, el santuario será purificado. Y en Apocalipsis 10, el librito amargo. ¿Todo esto tiene una conexión? ¿Todo esto tiene algo que ver? Pues la respuesta es sí, pero vamos a verlo ahora, ¿no? A Exactamente, continuación. vamos a profundizar. Para que tengamos una idea, Daniel 7 y Daniel 8 hace referencia al mismo evento. Ujú. Estos 2 eventos suceden en el cielo, Sí. ¿no? Y mientras tanto, en la tierra Ujú. sucede Apocalipsis 14 y Apocalipsis Apocalipsis 10. Bien. ¿Qué quiere decir? Que acá nos están señalando al mismo tiempo, Ujú. ¿no? Pero visto desde diríamos, el enfoque celestial Y y el el enfoque terrenal. terrenal, como hablábamos hoy desde el principio, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa en 1844? Ujú. Para eso tenemos que ir y a entender el día de la expiación. Bien. Como ya les decimos, ¿no? De estos hay programas, por eso siempre les recalcamos, ¿no, Sí, Mariano? sí, sí, que es obvio. importante que vayan en orden con el estudio, Exacto. porque vamos en los programas anteriores poniendo fundamentos para lo que vamos a explicar ahora. Exactamente, ahí en nuestro canal de YouTube están la explicación, hay videos específicos sobre estos temas, así que si no sabes, ponele pausa a este video, anda, mirar otro video y cuando yo lo tenga claro, volvé de vuelta a este video, total están ahí a disposición de ustedes. Exactamente, entonces, el día de la expiación, a Ujú. grandes rasgos, es un día especial, que tenía que ver con lo que se realizaba, con las liturgias que se realizaban en el santuario terrenal. Lo que Dios le había mostrado a Moisés que construya como, podríamos decir, una maqueta, una ejemplificación Claro. de cómo iba a ser el tratamiento del pecado en el planeta Tierra, Mariano. Bien, perfecto. Y justamente en el libro de Levítico capítulo 16, versículo 16 se explica un poco. Así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Entonces, el día de la expiación también podríamos llamarlo como el día de la purificación. Bien, ¿Qué es lo que se purificaba? Era el santuario. claro. Ahora, ¿por qué se purificaba el santuario? Vamos a leer Levítico 23, 26 al 29. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestra alma y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Era un día sumamente santo. ¿Sí? Podríamos decir que era un día de expiación, de purificación y de juicio, Exactamente. ¿no? ¿Qué es lo que sucedía? Durante 359 días, porque ellos tenían calendario lunar, ¿no? Claro. Era de 360 días, llevándolo a nuestros días durante 364 días Exactamente. al año, todos los pecados del pueblo eran transferidos al santuario. Ujú. Como ya hablamos, esto ustedes ya conocen,
cuando uno pecaba, llevaba el animalito, Claro. se lo daba al sacerdote, el sacerdote le quitaba la vida, sacrificaba. y ese sacrificio, la sangre era asperjada en la tela que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Bien. Algunos elementos que son importantes en el día de la expiación o el día de la purificación. Ujú. Ese día el único que podía ministrar era el sumo sacerdote. Exacto. Ese día se purificaba o se limpiaba, se quitaba el pecado del santuario. Ujú. Ese día se declaraba al pueblo libre de los pecados o no, perdonados en otras Claro, palabras. sí. Ese día era el único día que el sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo. Ujú. Por eso era un día de expectación. Exacto. Porque la presencia de Dios que estaba en el arca del pacto, podríamos decir, era revelada. O sea, porque el sumo sacerdote entraba a ese lugar. Y si el sumo sacerdote no había pedido perdón por sus pecados, estaba en riesgo su propia vida. Claro. Por eso era importante tener en cuenta que este día era un día especial de solemne cuidado, de solemnidad total. Ujú. Yo creo que era un silencio total en ese momento. Exactamente. Ahora, esto, ¿cómo se aplica en la profecía? Bien, vamos a verlo. Daniel 8, 13 y 14. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Eso lo encontramos en Daniel 8, 13 y 14. Ahora Daniel 8:26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y esto de para muchos días hace alusión en realidad para el tiempo del fin. Exactamente. No, para más adelante. Todavía falta. Entonces, explicando un poquito, Ujú. ¿no? Si dijimos que serán 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Sí. En Daniel 9, 20 al 27 tenemos la explicación de esta profecía. Exactamente. No la vamos a explicar ahora porque ya está explicado Sí, esto, ¿no? está en el video. ¿Por qué decimos que empieza en el 457 y hasta qué año va? 1844. 1844. Ujú. Nos ubicamos de nuevo entre el cuarto evento y el quinto del sexto Exactamente. sello. Ahí. Fíjense cómo todas las profecías Claro. se van alineando. Ujú. Desde diferentes puntos de vista, ¿no? Claro. Dios nos va mostrando qué es lo que sucede. Ahora, en 1844 el santuario es purificado. Claro. Eso no queda duda. ¿A qué evento hace alusión esta purificación del santuario? Ujú. Y vamos a verlo. Vamos a ver lo que describe esto. Bien, vamos a leer el tiempo del fin en el cielo. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Entonces, fíjate ¿dónde está sucediendo esto? En el cielo. ¿No? En el cielo. Ujú. Porque ¿qué había? Dice, millares de millares le servían, y está hablando de millones asistían delante de él, Claro. de los ángeles mismos, ¿no? Sí. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, Mariano, si hay, podríamos decir, testigos, Claro, sí. tenemos un juez Sí. y tenemos los libros que registran, ¿de qué estamos hablando? Y de un juicio. De un juicio. Exacto. Y fíjate que dice, el juez se levantó y se fue, No. el juez vino y se sentó. Ujú. ¿Qué significa? ¿Que el juicio está terminando? No, está recién empezando. Exactamente, comienza el juicio investigador. Exacto. Ahora, en Daniel 7, esto lo leímos en el 9 y 10, pero continúa en el 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Entonces, si dijimos que en el día de la expiación de la tierra, el único día que se llegaba hasta el lugar santísimo, Claro. el único que podía ministrar, el sumo sacerdote, Pablo habla en Hebreos acerca de Ajá. Jesús, es nuestro sumo sacerdote. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Jesús.
¿Y qué hace el Hijo del Hombre? ¿Hacia dónde va? Hacia el anciano de días se acerca. ¿Y Hacia quién el- es? Dios. Dios mismo. El juez se sentó. Claro. Entonces, comienza el juicio en el cielo, Ujú. Dios se sienta como juez y Cristo viene hacia Dios sentado en el trono como juez. Exactamente. ¿Qué quiere decir? Que donde hay un movimiento, donde sucede la purificación del santuario, ¿es en la tierra? No, No, es en el cielo. es en el cielo. En el cielo, a partir de 1844, hay un movimiento Claro. en el trono de Dios y pasa del lugar santo al lugar santísimo. A ministrar, a interceder por cada uno de nosotros. Tremendo. Eso es lo que sucede en el cielo y lo que nos está describiendo esta profecía. Claro. Esta profecía nos muestra de que comienza el juicio investigador. Ujú. Pedro dice que empezará primero por los de la casa, ¿no? Claro, Por sí. aquellos que murieron y luego por los que están vivos. Entonces, en este momento, Jesús, ¿está de brazos cruzados? No, claramente no. No, Él está intercediendo. intercediendo por vos y por mí. ¿Qué es lo que demostraba esta profecía? Que el plan de salvación se está llevando a cabo. Exactamente. Que Cristo está haciendo toda su parte, la parte que a Él le tocaba, para Ujú. que podamos restaurar esa relación entre Dios y sus seres, ¿no? Y sus seres Exactamente. creados. Que el pecado va a tener fin dentro de poco. Exacto. Y esta vida angustiosa, de miseria, de dolor, de sufrimiento, pronto va a dejar de existir. Qué lindo. Qué lindo. Pronto vamos a poder vivir una vida plena con el Señor, disfrutar. Pero, Pero, mientras sucede esto en el cielo, ¿qué pasaba en la otra parte, no? ¿qué pasaba en la tierra? Ujú. ¿No? Y eso tiene que ver con que Dios nos muestra, bueno, en el cielo está pasando esto. Claro. Con el pueblo de Dios pasa esto. Ujú. Con el resto de la humanidad está pasando esto otro. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el pueblo de Dios en este periodo previo a 1844 y post 1844? Claro. Mientras tanto, en la Tierra, en medio de una época de gran despertar cristiano, Guillermo Miller comienza a estudiar la Biblia. Sobre todo busca entender las profecías de los 2300 días citados en Daniel 8:14. Llega a la conclusión que la segunda venida de Cristo sería en 1844, por lo que desde 1831 en adelante empieza a predicar este gran tema, sumando muchos adeptos a su predicación que lo ayudaron a predicar de manera masiva este mensaje. Entonces se considera, y ahora acá entra en juego, o sea, entra el papel Ujú. del mensaje de los tres ángeles. Exacto. Desde 1831 en adelante Sí. es un mensaje que se da. Es el mensaje de los tres ángeles. Pero no quiere decir que termina uno y pierde vigencia, No, ¿no? no, no. Sino Se es mantiene. uno consecutivo al otro. Bien. Y se tiene que dar desde este comienzo, Claro. desde 1831, hasta que Jesús vuelve. Ujú. O sea, hoy en día, ¿en qué deberían estar basados todos nuestros mensajes? Y en el mensaje de los tres ángeles. ¿Y cuál fue el mensaje del primer ángel? Dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otra vez lo mismo que le dijimos antes, ¿no? Ujú. No es la idea profundizar, si ustedes quieren tienen un programa Exactamente. exclusivamente que habla de este tema. Fíjense, ¿qué ha llegado? La hora del juicio. La hora del juicio. Ujú. Fíjense cómo está todo relacionado, va todo de la mano. Dios no nos deja a oscuras ni en tinieblas, No. al contrario, nos muestra que Él sigue al control. La hora de su juicio ha llegado. Entonces, es momento de dar un mensaje de juicio. Exactamente. El otro ángel le siguió diciendo, ¿qué le siguió diciendo, Mariano? Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Interesante, ha caído Babilonia. Ya vemos quién es Babilonia, Sí. no que no es la Babilonia literal, sino No, es no, esa no. espiritual que Exacto. tiene que ver con esos poderes que se oponen ante Dios. Ujú. En otras palabras, Él les está diciendo, a pesar del poder que tiene, que ya vimos al rey del norte con su poder, al rey del sur con su poder, que ya vimos que iban a intentar ocupar el lugar de Dios, sobre todo el rey del norte, ¿no?
no tiene futuro. No, ya cayó. Porque pronto Cristo le va a retribuir según sea su obra. Exactamente. Y fíjate que hay algo interesante. Son 3 mensajes, uno consecutivo al otro, uno que viene detrás del otro, y se deben dar los 3 mensajes a medida que avanza el tiempo. ¿Y cuál es el mensaje del tercer ángel, Mariano? Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y fíjate qué interesante, porque ahora acá entra en juego la bestia. Claro. Esa bestia que comparamos también con el poder opositor de la Edad Media, con el rey del norte, que ya vimos ayer. Ustedes los invito a que si no lo vieron, vean el programa de ayer, que también hablamos de esta bestia. Que la bestia no hace alusión a una bestia literal, sino es un poder representado que va a ejercer un poder político religioso, influyendo en el tiempo del fin. Vimos quién le daba poder también. Exactamente, ¿no? Acá vemos una marca, ¿no? O un sello en el tiempo del fin. Y sobre todo, dice, aquí está la paciencia de los santos. Claro. ¿No? En este mensaje se nos invita a permanecer del lado del Señor. Exactamente. ¿No? Acá estamos en medio de un conflicto, una guerra se está desatando. Y Dios no nos dejó a oscuras de lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este periodo? Tenemos que permanecer fieles a Dios. Exactamente. En 1844 hubo un suceso muy importante que marcó el antes y después en la historia cristiana, ¿no? En la historia de la iglesia, y donde hay un gran despertar. Exacto. Pero también hay un evento que se lo conoce, ¿no? Como el Gran Chasco. Sí. Ahora, ¿esto era casualidad, Mariano? No, no creo. ¿No? Dios ya se lo había dicho a Juan miles de años atrás. Es tremendo eso. ¿No? Casi 1800 años atrás. Y ahora, quien describe lo que sucede, y ahora lo que sucede con el pueblo de Dios, lo describe Juan en Apocalipsis 10. Lo viene describiendo a través de un mensaje que tiene que dar el pueblo de Dios para afuera. Exacto. ¿No? La hora de su juicio ha llegado, cayó Babilonia, temed a Dios, dadle gloria, es momento de adorar a Dios. Pero mientras el pueblo va a pasar por algo especial, el pueblo elegido de Dios, el remanente. Y acá es donde vemos el tiempo del fin y el librito abierto. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Entonces, algunos detalles, que también lo mismo. Hay un programa específico en el que habla de esto, ¿no? Pero si hay un arco iris, ¿dónde encontramos el arco iris? En el trono de Dios. Si dice que el gran ángel que aparecía clamó a gran voz y ruge como un león, ¿quién es el león de la tribu de Judá? Jesús mismo. Exacto. Cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron voces, que quiere decir que en Apocalipsis cuando los truenos salen es la presencia de Dios mismo. Entonces, ¿quién es este que está acá que clama a gran voz? Jesús mismo. Totalmente. Jesús mismo intercediendo en la historia de su pueblo. ¿Y qué es lo que dice? Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Fíjate que hay algo interesante. Juan ve cosas que Jesús le dice no las escribas, porque él estaba por escribir lo que habían dicho los 7 truenos. Claro. Pero le dijo no las escribas.
Es interesante, ¿no? Juan conoce cosas que no escribió y que nosotros vamos a poder aprender después, ¿no? Exacto. ¿Qué era lo que había escuchado? Juan, ¿qué escuchaste que Jesús no te... Eso ¿Qué sí. fue? Contanos, ¿no? Y fíjate que él le dice, juró por el que vive por los siglos de los siglos. Y fíjate, Mariano, el mensaje del tercer ángel, ¿qué decía? Adorad a aquel Que creó el cielo, la tierra. Y acá, ¿cómo se presenta? También igual. El que creó los cielos. El eje central del mensaje que tenemos que dar es la verdadera adoración Exactamente. al Dios creador. Entonces, todo aquello que quite a Dios de su posición como creador no es de Dios. Totalmente. No, es un mensaje donde tenemos que hablar y tenemos que entender y tenemos que ser realistas. El Dios de los cielos exige verdadera adoración. Tal cual. Y Satanás está dispuesto a distorsionar Obvio. esa verdadera adoración. Como vimos, ya lo intenta hacer Exacto. el rey del norte. Obviamente. Entonces, en los días, dice de este séptimo, el tiempo no sería más. O sea, Dios jurando por él mismo, Jesús, que el tiempo no sería más. Sería. ¿Qué quiere decir? Que a partir de este periodo ya no hay más fechas. Exactamente. Ya no podemos poner fecha a ninguna profecía. Ujú. ¿No? A partir de 1844, con la profecía más larga desarrollada, no podemos poner más fechas. Pero ¿qué sucede? La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el evento que marca esto que estamos describiendo proféticamente? Le dice, toma y cómelo. Ujú. Te va a ser amargo en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. No es más que el evento ocurrido en 1844. Ujú. Ahora la pregunta es, ¿cuál Sí. o qué es ese librito El librito abierto? que come, ¿no? Sí. ¿No? Fíjate lo que dice Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel quiso entender y le dijo, tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Claro. Ahora, proféticamente, ¿cuándo vimos que comenzaba el tiempo del fin? 1798. 1798. De ahí en adelante. Claro. 1831, el mensaje de los tres ángeles. 1844, el comienzo del juicio. Ujú. Entonces, ¿estamos situados dónde? En el tiempo del fin. En el tiempo del fin. Entonces, fíjate que Jesús le dice a Daniel, Daniel, esto no lo pruebes, no, sellalo y guardalo. Entonces ahora le dice a Juan, Juan, esto es para vos, Probalo. probalo, ¿no? Ujú. Entonces, el libro que come Juan, o sea, lo que lee Juan y estudia, Claro. es el libro, o sea, que se refleja en la historia del pueblo de Dios elegido, es esto, es el libro de Daniel. Tremendo. Entonces, ¿para cuándo es el libro de Daniel? Y para el tiempo del fin. Entonces, ¿es importante entender el libro de Daniel? Y hoy en día sí. No lo vamos a poder entender en todo, ¿no? No, Pero obviamente. ¿es importante estudiarlo o no? Exactamente. Sumamente importante. Es relevante. Entonces, ¿qué hizo Juan? Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es interesante, ¿no? Porque esto se lo conoce y ahora vamos a estudiar ahí el detalle. Está bien. Te gustó al principio, después te generó una gran angustia, Claro. en otras palabras, ¿no? Ujú. Pero es necesario que te levantes. Claro. Tenemos que profetizar de nuevo, Sí. ahora más que nunca. Es necesario dar este mensaje más que nunca. Satanás está utilizando a todos sus métodos, a todos Claro. sus personajes que tiene, a todos sus secuaces, para desvirtuar este mensaje que tenemos que dar. El Señor necesita que profeticemos otra vez. El Señor necesita que demos este mensaje nuevamente. El Señor necesita que nos pongamos las pilas con la Otra, predicación del mensaje. Grandes movimientos evangélicos y el movimiento adventista de Europa y Estados Unidos restauraron el espíritu del amor fraternal, destacando la piedad práctica en contraste con las formas vacías de religión. Una fe renovada en la gracia salvadora de Cristo y en la proximidad de su regreso dieron como resultado un espíritu más profundo de fraternidad cristiana
que el que había experimentado la Iglesia desde los primeros días de la Reforma. Entonces, mientras Juan Sí. y Jesús tienen esa charla allá en la isla de Patmos, mientras estaba preso, acá se aplica en la historia Claro. a partir de 1831. Ujú. ¿Y qué es lo que sucede entre 1831, que ya dijimos que era la predicación del mensaje del primer ángel, en adelante? Entre los años 1838 y 1841, Miller recibió el apoyo de Josías Litch, Josué Jaimes, coordinador del movimiento, Carlos Fitch y Silvestre Bliss, que contribuían para que sus predicaciones alcanzaran las grandes ciudades y alcanzaran a todo el país. En un periodo de 12 años, Miller llegó a predicar cerca de 4.500 sermones sobre el pronto regreso de Jesús. O sea, 4.500 Es sermones una banda. es muchísimo, pero estaban convencidos de que se iba a cumplir la profecía, que se cumplió, exactamente. pero Un gran grupo de cristianos de varias denominaciones, estimado entre 50 a 100 millones de personas y entre 700 a 2.000 pastores, creyeron en las predicaciones de Miller y se unieron a él en la proclamación del pronto regreso de Jesús, dando un fuerte impulso al movimiento millerita. ahora, ¿qué es lo que predicaba Miller? Bien, Mariano. Miller había evitado ser preciso con el tiempo exacto de la venida. Ante presión de ser más exacto, en enero de 1843, concluye que la venida sería entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Esto lleva al primer chasco y frustración. Gimes cita a Habacuc 2.3 y lo conecta con Mateo 25.5, la tardanza y el sueño de lo que espera. Cuando Miller lee, Sí. interpreta que la purificación del santuario significaba en realidad la purificación de la tierra. De la tierra, ok. Por lo que él declara que entre el 1843 y 1844, ¿sí? Sí, El 21 de marzo de 1844, Jesús iba a regresar a la tierra, claro. ¿no? Entonces, él lo que empieza a venir es, Jesús está viniendo, las profecías de Daniel lo decían. Exactamente. Pero sucede algo cuando llega el 21 de marzo de 1844. Sí, y ahí lo vamos a ver. Samuel S. Snow convence a los asistentes que los 2300 días se cumplirían en otoño de 1844. El día de la expiación judío, el 10º día del séptimo mes, que encontramos en Levítico 23-27, el 22 de octubre de 1844, 2 meses para la fecha. Y aquí viene el esposo, aplicación de la parábola de las 10 vírgenes al movimiento de Mateo 25, llamado de invitación y reavivamiento. Líderes son convencidos como resultado del entusiasmo de las bases del movimiento y del fervor espiritual que producía. Se adhieren a la fecha en octubre. Entonces, ¿qué sucede? Llegamos a mediados de marzo y Jesús no venía. Claro. Entonces viene un tal Snow y dice, no, miren, el día de la expiación, eso que nosotros hablamos hace Claro. unas diapositivas atrás, hace Sí. unas imágenes atrás, ocurría en el mes 10. Claro. Si nosotros pasamos este calendario lunar al nuestro, Claro. nos da que es el 22 de octubre la fecha. Claro. Entonces, estamos equivocados. Jesús no venía en marzo de 1843. Viene en octubre. Viene el 22 de octubre de 1844. Qué precisión. Interesante, ¿no? Sí, sí. Entonces, dice, hay que hacer algo. Los que estaban desilusionados ahora se convencen Claro. y empiezan a predicar con más fervor. Es tremendo eso. Y fíjate lo que dice acá en la siguiente imagen. En la parábola de las vírgenes se levantó a medianoche el pregón. He aquí el esposo viene, salid a recibirle. Este despertar de los creyentes adventistas, portadores del clamor definido de que Cristo vendría el 22 de octubre de 1844, fue el pregón de medianoche. Comenzó en julio a la medianoche del periodo de tardanza. Entonces, ese periodo de predicación proféticamente se lo aplica y se lo conoce como el pregón de medianoche, Bien. que no es el fuerte pregón que se tiene No, que no, dar no. en el tiempo del fin. No, ese O sea, si bien estamos en el tiempo del fin, este se lo conoce como el pregón o el clamor De medianoche. de medianoche. bien. Entonces llega 1844 y Jesús no apareció. ¿Y qué pasa después? Cuando Jesucristo no apareció, los seguidores de Miller experimentaron lo que se conoce como el gran chasco. Miles de seguidores abandonaron el movimiento. Después de examinar nuevamente las escrituras,
un grupo remanente concluyó que Jesucristo no debía aparecer en esa fecha, sino que ese día el santuario celestial donde Jesucristo oficia como sumo sacerdote comenzaría a ser purificado mediante un juicio investigador. Ese juicio afecta a quienes han profesado fe en Jesucristo a través de los tiempos, pero no a aquellos que siempre lo rechazaron, para los cuales no es necesario ningún examen en su vida. Es interesante, ¿no? ¿El juicio para quién es? Para aquellos que profesaron fe en Jesucristo. Exactamente. Y luego de esa fecha hubo diferentes reacciones. Claro, ¿no? reacciones. Y acá tenemos varias. Los que directamente dejaron de creer en la segunda venida de Jesús y abandonaron la fe. Los que dieron una interpretación simbólica y espiritualista al acontecimiento, enseñando que Cristo había venido en espíritu y el milenio había comenzado. Los que marcaron nuevas fechas para la segunda venida de Cristo. Y los que, aún sin entender por qué Jesús no había vuelto, perseveraron en el estudio de la Biblia y la oración. Fíjate que se empezaron a levantar nuevas enseñanzas, falsas doctrinas, como sucede en todo el tiempo. Exacto, obvio. ¿No? Y desde 1844 en adelante es lo que se conoce, ¿no?, como el tiempo del fin del fin. Del fin. O sea, podríamos decir que de 1844 en adelante hay una misión que cumplir. Exactamente. Las profecías se están cumpliendo todas. Sí. Jesús mismo habló de esto. Exacto. Mateo 24 y 25 se lo conoce como el Apocalipsis de Mateo. Es Jesús revelando el fin. Y fíjate que de ese pueblo remanente, de ese pueblo que había sido sincero, había estudiado las Escrituras, se levantaron falsas enseñanzas, Claro. falsas doctrinas, ¿no? Así como pasa todo el tiempo. Y Jesús ya lo había dicho. Bien, vamos a leer lo que dice Mateo 24, 4 al 8. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahora, ¿son todas las guerras, las pestes, las hambres, los terremotos señales del fin? No. No. Pero ¿qué nos hace entender? Que estamos más cerca todavía. Más cerca, estamos en el principio del fin, Ujú. ¿no? Ya para ir terminando con esto, con este estudio, vamos a leer estos versículos que quedan de Jesús diciendo, miren, la realidad es esta, Sí, va a haber guerras, hay guerras, obvio, va a haber rumores de guerra, hay amenazas constantes, constantemente. hay pestes, Sí, que antes era imposible pensar que una peste nos iba a encerrar a nivel mundial, impresionante cómo ¿no? pasó eso. Y sigue diciendo Jesús, Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. habrá señales en el sol, eso ya la vimos, la Sí, luna, las también. estrellas. Ahora, ¿cómo está la sociedad hoy en día, Mariano? Y tal cual como dice acá, angustiada. Angustiada, desfalleciendo, con Confundida, miedo, sí. expectación. Nosotros muchas veces vivimos así, ¿no? Sí, sí, obvio. Conociendo la verdad, nos sentimos abrumados por la realidad de la sociedad hoy Hay en veces día, que ¿no? sí. Ujú. Ahora, entonces, ¿quedan dudas de qué tiempo estamos viviendo? Y yo creo que con todo esto no debería quedar dudas. Pero fíjate que todo esto no nos tiene que llenar de temor o de miedo, sino al contrario, porque cuando estas cosas comiencen a suceder, es momento de hacer ¿qué? Levantar la cabeza, ¿Por qué? porque nuestra redención está cerca. Aquí el Hijo del Hombre está a las puertas. Ujú. Cristo pronto va a venir a buscarnos. Todo demuestra que no queda mucho para que No. Cristo vuelva. No. ¿Cuándo? No lo podemos decir. No. Jesús mismo lo dijo. Tal cual. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
¿Es momento, Mariano, de poner fechas? No es momento de poner fechas. Es momento de velar. Y velar tiene que ver con estar preparados, una espera activa. Totalmente. ¿No? Poner nuestras fuerzas al servicio del Señor. Poner nuestros talentos, los dones que Él nos dio en sus manos para poder llevar adelante el mensaje. Como siempre te decimos, no es el fundamento de esto causar temor, ni tampoco ser amarillistas, como también se dice, ¿no? Ni tampoco generar desesperación. Al contrario, es mostrarte que las escrituras se están cumpliendo. Mostrarte que las profecías, ¿no?, van demostrando el tiempo en el que estamos viviendo. Ahora, creo que ya es suficiente versículos para poder convencernos de que Cristo pronto viene. Está cual. Que las escrituras se están cumpliendo. Sí. Cristo está haciendo su parte en el plan de salvación. ¿Y nosotros? ¿Nosotros qué estamos haciendo? En primer lugar, ¿qué estoy haciendo por mi salvación? Y en segundo, ¿qué estoy haciendo por la salvación del otro? ¿Qué estoy haciendo para predicar este mensaje? ¿Qué estoy haciendo para dar a conocer el mensaje de salvación? ¿Qué estoy haciendo para poder mostrar al mundo entero las maravillas que Dios hace en mi vida? Es momento de dejar de dudar, es momento de dejar de titubear, es momento de convencernos de que el tiempo está cerca. ¿Cuán cerca? No te lo podemos decir, pero te puedo asegurar que es menos del que nosotros nos imaginamos. Es momento no de angustiarnos, no de encerrarnos, sino de levantar nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. Así que, ¿qué te parece, Mariano, si podemos orar por esto? En este momento le pedimos al Señor que nos dé esa capacidad de entender el tiempo en el que estamos viviendo, tomar cartas en el asunto y trabajar para el Señor y sobre todo dar a conocer al mundo que Cristo pronto viene. Perfecto, vamos a orar. Querido papá y buen Dios que estás en el cielo, gracias porque pudimos aprender un poco más sobre el tiempo en donde estamos viviendo. Gracias porque nos mostraste, nos enseñaste todo el plan de salvación y que vos estás al control de todo. Por eso te queremos pedir que nos pueda dar esa energía, ese entusiasmo para poder empezar a tener un movimiento, para empezar a movernos, para levantarnos de donde estemos sentados y empezar a actuar, empezar a predicar y mostrarle al mundo entero que pronto vas a venir a buscarnos. Por eso te quiero pedir que nos acompañes tanto a nosotros como a cada persona que está viendo este video, para que lo llenes del espíritu de movimiento, de acción, y que salgamos a predicar que tú pronto vienes a buscarnos y a llevarnos a ese hermoso lugar donde ya no habrá más dolor, sufrimiento ni angustia, sino paz, felicidad y el estar continuamente contigo. Pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos como siempre. Hasta acá el video de hoy. Nos encantaría seguir, pero no nos da el tiempo. Pero están a disposición también todos los programas y espero que este programa también sea de beneficio y te ayude a empezar a estudiar más de la palabra de Dios, a empezar a tener una relación con Dios. Así que de parte de Perspectiva Siglo XXI te mandamos un gran abrazo y que Dios te bendiga mucho.